Y hasta ahora recibimos a José Ramón Guerra, CEO y socio fundador de Oplos. José Ramón, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Momentum del mercado a la espera de Nvidia tras el batacazo de la confianza del consumidor en medio del impacto arancelario y Trump y más Trump. Sí, no, parece que no tenemos escapatoria. Este señor está empeñado en que hablemos de él todos los días. Es que además cuando crees que ha terminado sigue, por ejemplo, aranceles ahora mirando al cobre más allá de toda la geopolítica. ¿Cómo pinta por tanto el momento? Pues mira, en el cobre ha pasado exactamente lo mismo que comentamos el otro día en el café. Es que ante la amenaza de una subida de aranceles a la importación del cobre, pues lo que han hecho los consumidores es aprovisionarse lo máximo posible en el menor espacio de tiempo antes de que entren en efectividad los posibles aranceles. Con lo cual, lo que hemos tenido es una subida de un 4% en los precios, que por otro lado es un poco la consecuencia general que tienen todo este tipo de políticas y ya lo vimos en el 2018. Al final lo que consigues, lo que estás, no sabemos si vamos a conseguir revitalizar la economía americana. Lo que está claro es que lo que vamos a conseguir es perjudicar al consumidor. Eso está claro. De hecho, si miramos a los efectos que tuvo la anterior legislatura de Trump, donde también se siguieron estas mismas políticas y podemos revisarlas así brevemente, ¿no? Al final, ¿qué hicieron? Aranceles sobre paneles solares, caramba, como ahora que además se han extendido a los molinos, sobre bienes de equipo, sobre el acero y el aluminio. Eh, Tuvo dos derivadas diferentes, ¿no? Con China hubo una fase primera bastante dura en la que se subieron los aranceles, una escalada que llegó en septiembre de 2018 y una fase final donde se redujeron las situaciones iniciales y se llegó a una posición intermedia donde China respondió con impuestos a las importaciones de soja de Estados Unidos. El global de todo esto fue que se ganaron eh, empleos en la industria del acero y el aluminio de Estados Unidos y que se perdieron más en la parte de la producción de vehículos. Eso es un poco el mismo escenario al que nos enfrentamos ahora. Es decir, Europa contestará a cada arancel que le ponga a Estados Unidos, pero con una diferencia respecto al 2018, y es que estamos en una situación mucho peor para poder responder a esos aranceles, porque una de las industrias que probablemente sobre las que se viertan las amenazas sea la industria automovilística europea, que está en sus horas muy bajas debido a pues, todo el estado de desarrollo en el que está la economía europea y a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, que han demostrado que están en un estado de desarrollo muy superior, probablemente al menos 2 o 3 años por delante de lo que pueda estar la industria europea y con toda la cadena de valor integrada. Y entonces, y un déficit comercial que está en máximos, 1.200 millones de dólares, eh, con Estados Unidos. Entonces, esto Trump lo sabe y a la hora de negociar, pues sabe que tiene una posición de negociación muy ventajosa. Entonces, esas negociaciones probablemente terminen afectando, pues nos repartamos. El problema es cómo se va a repartir estos efectos, ¿no? Pues una parte irá probablemente hacia la industria alemana, otra parte irá sobre la industria acerera y aluminio, aunque ya está en horas bajas debido a los costes energéticos, y luego otra sobre la alimentación. Entonces, ahí tenemos unos efectos inflacionistas que no nos vamos a poder saltar. A medio plazo lo que tendremos será pérdida de empleo, porque esto es a lo que ha llevado históricamente este tipo de políticas. Inicialmente parece que se genera empleo por deslocalización de empresas que vuelven al país, aumentan los salarios, pero también aumentan los costes y luego aumentan los despidos en otras industrias que ven aumentar los costos de importación y dejan de ser competitivas. En este escenario, porque apuntabas como Europa va a responder a cada arancel de Estados Unidos, también está la lectura de que cómo puede virar hacia China. Europa también, una Alemania que además mira mucho al gigante asiático, y una jornada en la que Xi Jinping ha llamado a los suyos, que responden muy bien, al mandato de Pekín, y ha dicho que respondan con calma a los desafíos
y a Trump en medio de esa imposición de aranceles, pero después de lo vivido hace ya en ese, ¿no?, ese primer periodo de Trump y en este nuevo escenario, cómo se van dibujando las nuevas fuerzas del orden internacional, con Europa mirando también a ambos lados, no sé cómo miras a China en medio de esos llamamientos a ese crecimiento, reapertura y esas aranceles. Pues con China nos pasa exactamente lo mismo. Europa es extremadamente deficitaria, o sea, es decir, exportamos mucho más hacia China que lo que importamos. Es decir, no, tenemos un socio comercial muy importante al que tampoco podemos maltratar. De hecho, la primera etapa con Trump tuvo como consecuencia que se diversificaron las fuentes de aprovisionamiento y de compra, se giró hacia Mercosur y hacia China. Toda esta situación que estamos teniendo, que implica también a la geopolítica, lo que está llevando es a una pérdida de confianza hacia Estados Unidos como socio comercial y estratégico. Eh, Presuponer que no va a tener consecuencias es absurdo, es decir, las va a tener. Lo que pasa es que tampoco pensemos que ahora nosotros somos independientes de Estados Unidos. Estados Unidos manda y manda en Europa, es la primera potencia y ha sido hegemónica desde el año 90 hasta acá en solitario. Otra cosa es cómo va a hacer las cosas chinas. Y como parece que la va a hacer es que no tiene prisa en tomar el relevo a Estados Unidos, va tomando sus posiciones y es la actitud que está tomando con Europa. No respondamos de manera violenta, dejemos que las cosas se calmen, lleguemos a acuerdos y sigamos comerciando, porque mientras sigamos comerciando seguimos creciendo y seguimos avanzando. En este escenario, José Ramón, el mercado está muy pendiente de los fundamentales macroeconómicos, pero por supuesto también de sus protagonistas. Llega el día de Nvidia, en lo que está siendo el último de esos gigantes en rendir cuentas, y en un escenario que ha cambiado mucho desde que DeepSeek sorprendiera con sus propios chips, con el de menor potencia, en este desarrollo de la IA, y en un momento en el que parece, ¿no?, que la pugna sobre el liderazgo de esa IA también está en juego entre Estados Unidos y China. ¿Qué puede pasar hoy a partir de esas cuentas de Nvidia y cómo las situáis a la hora de analizar la estrategia del mercado, lo que pase con este gigante y este sector? Vamos a ver. La situación de Nvidia nosotros la hemos analizado detalladamente. De hecho, tenemos publicado un informe que es público en el que Nvidia, respecto de sus fundamentales, está muy sobrevalorada. Respecto de las ventas históricas, incluso de la proyección y el consenso de los analistas, exige que haya un crecimiento del mercado muy, 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 muy grande para poder justificar la valoración actual. Bien, incluida mucho más cuando antes de que saliera DeepSeek y trajera el cambio de paradigma en el que parece que va a hacer menos falta tanta necesidad de cómputo para ejecutar los modelos. Tenemos que tener en cuenta que aquí hay, cuando hablamos de inteligencia artificial, hay dos fases. Una fase es el entrenamiento del modelo y otra fase es el proceso de inferencia, es decir, cuando uso el modelo para preguntarle cosas. En el entrenamiento del modelo, actualmente no hay discusión que las mejores tarjetas son las de Nvidia. Actualmente. ¿Qué ocurre? ¿Cuánto tiempo va a poder seguir Nvidia manteniendo esa posición? Teniendo en cuenta que ahora mismo en China no se pueden comprar las mejores tarjetas y que están haciendo sus propios desarrollos y que, como muy bien ha dicho el anterior participante, tanto Google como Meta como Microsoft están generando sus propios procesadores para hacer inteligencia artificial. Pues el problema es que la valoración actual de Nvidia asume que el crecimiento va a ser muy grande y que la participación sobre el mercado va a seguir siendo muy, muy grande. Y esa es la duda que tenemos nosotros. Evidentemente el mercado de inteligencia artificial va a crecer, las implementaciones sobre la vida real, que a diferencia de la crisis que tuvimos con las .com, que había unas grandes valoraciones, aquí sí se están viendo efectos económicos sobre las compañías y estamos viendo que empiezan a aterrizar, pero no sabemos hasta qué velocidad van a hacerlo. Y luego, por otro lado, tenemos que tener en cuenta que tenemos unos riesgos geopolíticos debido a las políticas de Trump en cuanto a la importación de materias de tierras raras y posibles
impuestos adicionales que le puedan poner a la exportación a Nvidia, que hacen que tenga ciertos riesgos a largo plazo. Los resultados de hoy como compañía van a ser excelentes, probablemente en torno a un 73% más que el año anterior, y con un entorno tecnológico que realmente acompaña. Es decir, la inteligencia artificial ha llegado para quedarse y va a seguir evolucionando a una gran velocidad, que es lo que estamos viendo con cada desarrollo, un modelo nuevo cada 6 meses con capacidades aún mayores. Entonces, en ese sentido, ¿la compañía va a ir bien? Va a ir bien. ¿Tanto como anticipa su precio? Desde nuestro punto de vista es arriesgado y como decía el anterior ponente también, hombre, si tengo que apostarme los ahorros en algo, quizás haya otras compañías que tengan unas buenas perspectivas y no tengan las esperanzas descontadas en el precio y todos los riesgos aún por descontar. Pues José Ramón, una vez más ha sido un placer, José Ramón Guerra de Oplos, que has estado con nosotros. Feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias, Eva. Y nosotros a esta hora saltamos al Parlamento británico. Habla el primer ministro Keir Starmer.